Muchas gracias a vosotros y gracias también a las palabras que ya se han dicho, que son palabras que se agradecen especialmente cuando aguantas el tipo a base de pastillas en una situación de acoso que llevo sufriendo desde hace 6 años y que la semana pasada o el día 10 pues tuvo una manifestación judicial que no es un acoso, evidentemente, pero sí que ha sido una parte bastante desagradable de la experiencia relacionada con mi propia investigación. El año pasado recuerdo que presenté este libro, Las armas contra las letras, y formaba parte del primer tomo de la trilogía que estoy preparando sobre los consejos de guerra de periodistas y escritores durante el periodo comprendido entre 1939 y 1945. Hace ya algún tiempo empecé con los trabajos relacionados con los consejos de guerra, empecé a exhumar documentación de los archivos militares, que es algo que no solemos hacer los de literatura, y bueno, pues a partir de esas investigaciones surgió Nos vemos en Chicote, que precisamente este mes va a salir la 3ª edición de este libro, que era el libro demandado, y luego en 2022 publiqué la edición facsímil acompañada con un estudio histórico de los consejos de guerra de Miguel Hernández. A mí se me acusa de tergiversar los documentos y yo publiqué una edición facsímil de esos documentos. Si yo pretendiera tergiversarlos, evidentemente lo último que haría es publicar una edición facsímil para que estén al acceso de cualquier interesado. Y el año pasado apareció Las armas contra las letras. Evidentemente hay una intención polémica en ese título. Yo no creo que las armas y las letras, no creo en las armas y las letras, sino que a partir del 39, la época que ya no abarca Andrés Trapiello, las armas se volvieron contra las letras, por lo menos contra las letras republicanas. Y ahí ya daba cuenta de una serie de consejos de guerra protagonizados por escritores, periodistas y dibujantes, entre los cuales había, por supuesto, dramaturgos, y el viernes salió este tomo, que es Perder la guerra y la historia, donde también hay 2 dramaturgos, y el título pues, es muy simple, muy fácil de entender. Andrés Trapiello dice que aquellos que perdieron la guerra ganaron la historia. Es una idea recurrente en sus publicaciones. Yo creo que es cierto en cierta medida, valga la redundancia. Si nos limitamos a hacer un recuento que se acaba con García Lorca, Miguel Hernández y pocos más, pues es cierto que perdieron la guerra, pero han ganado la historia, están en los libros de historia y están en un lugar destacado. Pero la literatura no se circunscribe, la gente de letra, la gente de pluma, como se llamaba en aquella época, no se circunscribe a 2 o 3, 4 o 5 grandes figuras, sino que toda la gente que escribe forma parte de ese colectivo, con independencia de que la haga mejor o peor, con independencia de la trascendencia de su obra. Y cuando vamos más allá de esos 4 o 5 nombres que pueden estar en la mente de cualquiera, nos damos cuenta de que precisamente quienes perdieron la guerra también perdieron la historia. Tanto es así que todos los que aparecen aquí, salvo el caso de Buero Vallejo, son desconocidos. Prácticamente he tenido que sacar de los archivos toda la documentación porque no hay bibliografía crítica acerca de ellos, y mi objetivo es demostrar que evidentemente perdieron la guerra y por supuesto que perdieron la historia hasta el presente. Y yo lo que les puedo dar es un relato. Cada capítulo está basado en un sumario de un consejo de guerra, y lo que pretendo siempre es que ese sumario, que ya os podéis imaginar que no es una documentación fácil de manejar, me ha llevado años de colaboración con magistrados de la jurisdicción militar para intentar saber cómo funcionaba aquella jurisdicción en aquella época.
Y bueno, pues esos sumarios se convierten en un relato de lo que pasó, con sus pros y sus contras, con sus claroscuros, sin pretender hacer un maniqueísmo entre víctimas y victimarios, porque de todo hubo en aquella época. Y esa trilogía, que correspondería a un proyecto de investigación, pero el proyecto de investigación soy yo. Lo he hecho yo con mis propias fuerzas y sin ningún tipo de apoyo, porque ya veis que son 2 tomos bastante gruesos. El tercero está redactado ya. El tercero, que se titula La colmena, que espero el año que viene venir aquí y presentarlo, culminará esta labor y, en definitiva, pues habrá unas 1500 páginas donde se testimonia la labor realizada por esta gente. No hay un enfoque centrado en su aportación literaria, periodística o teatral. El enfoque está en el testimonio de la represión que padecieron por ejercer la libertad de expresión en forma de artículos periodísticos, en forma de poemas, en forma de obras de teatro, en definitiva, en formas de escritura, que es la que a nosotros nos incumbe. Y en este tomo pues aparece, por ejemplo, el caso de Buero Vallejo, que todos conocemos y que ha sido aludido en todas las publicaciones biográficas o que hablan de la biografía de Buero Vallejo, de su trayectoria, pero nadie se había molestado en mirar el Consejo de Guerra de Buero Vallejo. Ni siquiera estaba digitalizado. Ahora sí que está digitalizado y está accesible para cualquiera, ¿no? Y nos encontramos con que hay bastantes sorpresas, porque cuando hablamos o escribimos acerca de referencias y no consultamos las fuentes primarias, pues nos podemos llevar bastantes sorpresas. Como sorpresas ha habido en el caso de Joaquín Dicenta hijo, que no es Joaquín Dicenta Alonso, que era el presidente, en aquella época la SGAE no está, es un sindicato de autores, pero el que estaba, lo que era la SGAE en realidad, como presidente era Joaquín Dicenta, que tenía una obra teatral muy notable, en géneros muy populares de aquella época, por eso era el presidente de la SGAE. Bueno, pues también estudió su caso y las infamias, todo lo que tuvo que sufrir por haber sido un hombre ecuánime que intentó salvar a todos los que pudo con independencia de su ideología. Ese trabajo aparece aquí como un capítulo, pero aparece muchísimo más desarrollado, unas 80, 90 páginas, en un volumen que apareció justo la semana pasada y del que todavía no tengo ejemplares porque lo estoy esperando hoy o mañana, que se titula Ángeles y Demonios, porque hubo de ángeles y demonios en la SGAE en aquella época, y gracias a la presidencia de la Junta Directiva de la SGAE pues han afrontado su propia historia con bastante valentía, y agradezco, por supuesto, haber tenido esa oportunidad de colaborar. Y al mismo tiempo nos vemos en Chicote, va a aparecer ahora la 3ª edición. O sea, si era un libro demandado, pues los lectores no lo han demandado, porque ya sabéis que un libro universitario tiene unas limitaciones bastante notables en cuanto a su difusión, y llegar a una 3ª edición de un libro universitario pues es bastante raro. Os anuncio que quedan 3 ejemplares de este, o sea que también se ha agotado. Va a salir ahora la 2ª edición y espero que este también se agote. Bueno, en total serán unas 2000 páginas. Pero claro, ¿qué son 2000 páginas? ¿Qué son 12 o 13 años de investigación metido en archivos militares en comparación con lo que sabe un jubilado que me demanda? Pues nada, a partir de la sentencia me temo que tiene mucha más fundamento la demanda de un jubilado que de mi trabajo profesional durante 12 o 13 años, no recuerdo ahora exactamente. Ya sabéis mi circunstancia. Esto se graba y por lo tanto yo no puedo hablar con total y absoluta libertad en estas circunstancias, pero sí que quisiera transmitiros mi preocupación. Mi preocupación porque hasta ahora he soportado
6 años de acoso, de insultos, de difamación profesional, pero bueno, más o menos lo he soportado con cierta resignación, ¿no? Y siempre con un peligro. Yo tomo precauciones cuando llego a la universidad y cuando entro en una aula, porque cuando alguien pone a un compañero, y recordar lo que ha pasado la semana pasada en Sevilla con el profesor Joaquín Urías, y con el que tengo amistad y intercambiamos mensajes, ¿no? Bueno, pues cuando alguien pone en una diana a un profesor, pues llega un momento, un profesor que tiene todo, digamos, que es público, que no está encerrado en su casa, ni mucho menos, bueno, pues, y que actúa en público, como yo ahora mismo, pues cuando alguien pone en una diana a un profesor, puede llegar un momento en que alguien ponga la flecha en la diana. Y yo tengo que tomar muchas precauciones cada vez que me muevo por el campus y cada vez más. Pero bueno, eso ya lo tenía más o menos asumido. Lo que no tenía asumido es que a través de una sentencia se me hiciera una afrenta a mi dignidad profesional. Y bueno, lo personal es secundario en este caso, porque lo importante es que se ha hecho, yo creo, y no lo creo yo, lo creen varios jueces que se han puesto en contacto conmigo, del Tribunal Supremo y de la Audiencia Nacional, se ha hecho una afrenta muy grave a la libertad de expresión, la libertad de cátedra, la libertad de investigación. Libertades que recuerdo que están en los estatutos de nuestra universidad, como en los estatutos de cualquier universidad. No voy a entrar en detalles acerca de la sentencia. Ya os podéis imaginar que vamos a recurrir y tengo confianza en la Audiencia de Cádiz y sobre todo tengo confianza en el Tribunal Supremo, que ya se manifestó acerca de este tema. Este tema se ha manifestado el Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional, el Tribunal Superior de Justicia de Valencia, un tribunal de aquí, de Alicante, aparte de la Agencia Española de Protección de Datos Finales. Todo el mundo se ha manifestado en un sentido, excepto la sentencia reciente de Cádiz. No voy a entrar en detalles, pero sí que voy a explicar 2 o 3 cositas de esa sentencia para que nos hagamos cuenta de lo que se puede sufrir. No voy a citar porque, digamos, una cosa personal, sino a 7 periódicos les condena por haber utilizado la palabra verdugo, verdugo en relación con el personaje histórico en cuestión. El demandante a mí me llama verdugo de su propio padre. O sea, cuando esa palabra la utiliza el demandante, es su libertad de expresión. Y me parece bien, porque yo confío y soy fiel partidario de la libertad de expresión, aunque resulte desagradable escuchar las expresiones derivadas de esa libertad de expresión. Pero claro, si el demandante puede decir verdugo y es su libertad de expresión, y cosas peores. Y ahora las ha borrado, pero están documentadas en el proceso. ¿Y un periódico no puede decir verdugo? Bueno, no os traslado mi pregunta. En cuanto a mí, ¿por qué me condena? Pues me condena por tener un recuerdo tenebroso del personaje histórico en cuestión. Es un recuerdo, es mi recuerdo, es mi memoria. La memoria que yo comparto con mucha gente con la que he trabajado, con las familias bastantes de las víctimas. Y claro, yo, por ejemplo, en este primer tomo, hablé con el hijo de Javier Bueno. Javier Bueno fue un periodista fusilado y el hijo pequeño, el único que queda, cuando escribía ese libro, estaba en una residencia de ancianos de Madrid, y ese hijo pues tuvo que salir a Francia con su tía, estuvo en los campos de concentración del sur de Francia, luego al final, en los años 60, volvió a España y se ganó la vida haciendo canciones muy famosas. Y cuando hablé con él, claro, él tenía recuerdos de quienes acabaron con su padre, y no era en ningún momento
recuerdos muy agradables, pero sí respetuosos, sin ningún tipo de enquina ni de rencor. Pero claro, de ahí a que no podamos decir que nosotros en nuestra memoria tenemos un recuerdo tenebroso, lo tenebroso en realidad es todo el sistema represivo. Estamos hablando de un sistema represivo que terminó con la vida de 50.000 fusilados en 3 años. 50.000 fusilados en 3 años y unos 350.000 más o menos procesados. Si a esos 50.000 sumamos los que, como Miguel Hernández, murieron en las cárceles o a consecuencia de las circunstancias de la cárcel, estamos hablando de la población penal que acaba con la muerte o sin historia, perdiendo la historia, que estamos hablando de unas cifras tremendas. Eso es lo tenebroso. Pero es que no solamente es lo tenebroso, es que en la legalidad vigente, en la Ley de Memoria del 2002, todos esos juzgados están declarados ilegales y legítimos. Por lo tanto, se ha reconocido el honor de alguien que participa en una instancia judicial ilegal e ilegítima. Y en esa sentencia, la única víctima que aparece es el alférez. No es, Miguel Hernández no es víctima. Todos los que acabaron en esta situación no son víctimas. Entonces, yo comprendo que el alférez sí que fue víctima, claro que fue víctima. A su padre lo mataron, y él estuvo recluido en una embajada durante la guerra, pero eso no le exime de tener otra consideración a partir del momento en que participa dentro de ese sistema represivo. Hay gente que es víctima y se convierte con el tiempo en victimario, en un papel muy secundario, en un papel casi burocrático, como quien dice, pero está ahí, está ahí. Por lo tanto, hay que decir quiénes estaban ahí. Yo no sé escribir una historia sin nombres y apellidos. Yo no puedo decir que en Alemania X, en septiembre de 1939, decidió invadir Polonia, y que tengo un recuerdo tenebroso de X. ¿Vamos a acabar diciendo esto? Yo aguanto, pero es duro. Y aguanto no por mí. A mí si me quitan 10.000 euros, está feo que lo diga, pero no pasa nada. Pero el problema no soy yo, que me voy a jubilar dentro de poco. El problema es que si esto sigue adelante, gente con 30, 35, gente que empieza con sus investigaciones, y aquí hay gente joven, ¿no? Pues ¿qué va a ocurrir? O sea, si lo que a mí me ha costado la broma más de 20.000 euros, me costará al final más de 30.000 euros cuando lleguemos al Supremo. Eso destrozaría por completo la vida y la economía de un joven investigador. Y lo estoy haciendo yo, y estoy yo con mis propios medios defendiendo lo que está en los estatutos de la universidad. Bueno, pues no quiero hacer más comentarios, pero me parece una situación preocupante, triste, y aguanto porque he recibido más de 500 mensajes de solidaridad estos días, y aguanto porque, en fin, sé que no estoy solo, y aguanto porque tengo una familia de puta madre, así, y un abogado que está más implicado que yo en mi defensa. Pero os aseguro que la experiencia es muy dura, y espero el año que viene pues que esta pesadilla, pues una auténtica pesadilla, pues haya terminado con un coste. El coste económico no me preocupa, pero el coste personal y el coste de salud sí que me preocupa, porque como ya podéis comprender, yo no estoy para muchas aventuras y está siendo realmente difícil de soportar. Pues agradezco vuestra solidaridad, sé que tengo la compañía de todos vosotros, y espabilar todos, porque yo soy el primero, pero Joaquín Urías ha sido hace 2 semanas el segundo, y ahora mismo en Madrid, en Alicante, hay una archivera amenazada por manifestar sus ideas en un libro. Y tengo contacto con una en Ávila, que es otra archivera, que está exactamente igual. Y, en fin, os podría contar muchos más casos, porque al final, pues todos los que padecemos esta situación nos ponemos en contacto, ¿no? Y compartimos
pues, lo que estamos compartiendo, que es bastante duro, y espero seguir teniendo precaución, y que ya que estoy en la diana, pues que nadie se atreva a poner la flecha. Gracias.